La Gran Muralla China es la única estructura hecha por humanos que se ve desde la Luna. Los girasoles siempre apuntan al Sol. Los vikingos usaban cascos con cuernos. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Que seguramente las has escuchado más de una vez, pero todas son mentira. Hoy vamos a hablar de pseudociencias y desinformación. Estamos constantemente rodeados de información y, lamentablemente, no toda la información que anda de la vuelta es cierta. Una pseudociencia es una afirmación, una creencia o una práctica que se presenta como científica, como fáctica, pero que no es compatible con el método científico. Hay 3 fenómenos o 3 cosas que pasan, que están interconectadas y tenemos que tener en cuenta. La desintermediación es la eliminación de los intermediarios, que hoy es más fácil que nunca producir y difundir contenido. Y para una persona no experta, esto es un océano de información y es muy fácil sentirse abrumada con toda la cantidad de información y la dificultad a la hora de distinguir entre fuentes fiables y no fiables. De la mano con la infodemia y la desintermediación, tenemos a la polarización, que se refiere a cuando la opinión se divide en extremos que son opuestos. Tenemos el sesgo de confirmación, que es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las creencias propias o las hipótesis propias, a las que le damos desproporcionadamente más consideración que a las posibles alternativas. Por otro lado, tenemos el razonamiento motivado, que es la tendencia a encontrar argumentos a favor de conclusiones en las que queremos creer, más que argumentos a favor de conclusiones en las que no queremos creer. El razonamiento motivado también nos ayuda a aliviar lo que se llama disonancia cognitiva, que es esa tensión interna que sentimos cuando tenemos dos pensamientos que están en conflicto entre sí o con nuestro sistema de creencias, ideas o de emociones. La desinformación suele estar acompañada o envuelta en un formato simple y que apela a las emociones y no a la lógica. Las noticias que contienen desinformación suelen tener un título provocativo o alarmante para atraer la atención. Hay 3 piezas clave que están presentes en las noticias falsas que hacen que caigamos en la desinformación. Primero, un titular impactante. Segundo, una revelación que nos reafirma o nos indigna. Y tercero, y esta es la parte peligrosa, una apariencia legítima y confiable. Y para corregir la desinformación, ten en cuenta que las correcciones solo pueden ser efectivas si no desafía o no combate o no ataca a las personas y su visión del mundo. Por otro lado, una corrección efectiva no tiene que dejar huecos cognitivos. O sea, no alcanza con decir que algo es un mito o es mentira, porque eso deja un hueco, un espacio que no sabemos qué hacer con eso. Tengo que reemplazar ese espacio cognitivo con la información correcta. Todo un tema. La Gran Muralla China es la única estructura hecha por humanos que se ve desde la Luna. Los girasoles siempre apuntan al Sol. Si te lastimás con un clavo oxidado, tenés que darte la antitetánica porque el óxido causa tétanos. Los vikingos usaban cascos con cuernos. Los esquimales tienen más de 100 palabras para decir nieve. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Que seguramente las he escuchado más de una vez, pero todas son mentira. Yo soy Soledad Machado y les doy la bienvenida al segundo episodio de Todo un Tema, el podcast en el que hablamos de ciencia y cosas que parecen simples, pero en realidad son todo un tema. Hoy vamos a hablar de pseudociencias y desinformación. Todo un tema. Estamos constantemente rodeados de información y, lamentablemente, no toda la información que anda a la vuelta es cierta. La información falsa puede ir desde noticias que en un principio se consideraron verdaderas, se transmitieron con buenas intenciones y luego resultaron ser falsas, pasando por medias verdades o cosas que en ciertos contextos son verdad pero se van desdibujando, hasta cosas completamente falsas e inventadas que se divulgan intencionalmente para engañar o confundir. Cuando este es el caso, o sea, cuando tenemos una noticia o una pieza que se crea y difunde con la intención de confundir,
la llamamos desinformación. Una de las cosas que contribuyen a la desinformación es que las personas muchas veces seguimos creyendo en información falsa aún sabiendo que es falsa. Si, por ejemplo, yo me entero de una noticia en la que 5 personas se intoxicaron comiendo un chivito en mal estado de determinado restaurante, Marcha a buscar aunque a después ese me con digan que al fritas. final era mentira o que resultó que no era cierto y eso no pasó nunca, a mí me va a dar cosa ir a ese lugar a comer chivito. Otro problema es que las repeticiones contribuyen a que algo nos suene a verdad y generalmente confiamos más en información que nos resulta familiar que en información nueva. Esto se llama el efecto de ilusión de verdad y es el famoso una mentira dicha 1000 veces se transforma en verdad. Esto es a lo que iba con los datos falsos del principio. También en el mundo de la información falsa y la desinformación tenemos todo lo que son las pseudociencias. Una pseudociencia es una afirmación, una creencia o una práctica que se presenta como científica, como fáctica, pero que no es compatible con el método científico. Algunas pseudociencias como la astrología son inofensivas y hasta pueden ser divertidas. En su vida hay 2 destinos. Si no las consideramos ciencias, pero otras pueden ser bastante nocivas. En algunos casos es obvio que se trata de un bolazo gigante como una casa, pero en otros es más difícil saber qué es una ciencia y qué no. Y esto se llama el problema de la demarcación. Si bien podemos pensar que es una cuestión casi filosófica para discutir en la sobremesa nomás, es muy relevante en términos prácticos, en especial para las pseudociencias que se hacen pasar por ciencias y sobre todo las que tienen que ver con la salud, porque pueden afectar nuestras decisiones públicas y privadas. En general, las pseudociencias tienen algunas características que las definen. Entre otras, 1. Son dogmáticas, o sea, están basados en principios que no admiten refutación. Y como hablamos la semana pasada, en la ciencia pasa lo contrario. Hay condiciones muy claras para refutar las hipótesis y las teorías. 2. No son coherentes con el marco teórico de otras disciplinas relacionadas. También lo hablamos la semana pasada, las ciencias todas contribuyen entre sí al conocimiento. 3. Invalidan las explicaciones de otras ciencias y disciplinas sin ofrecer mejores alternativas para los mismos fenómenos. 4. Proclaman teorías que no dependen de pruebas empíricas y a veces incluso contradicen los resultados experimentales conocidos y aceptados. 5. Son inmutables. Como su base no es experimental, no cambian incluso ante nuevos descubrimientos y nueva evidencia. Las pseudociencias tienen varias características más, pero estas nos dan una manera un poco más práctica de pensar en el problema de la demarcación y poder ver la diferencia entre una pseudociencia como la homeopatía y una ciencia que a veces es un poco difícil de entender o de darle sentido, como puede ser la física cuántica. Si yo me encuentro con una nueva idea revolucionaria que los científicos no quieren que yo sepa y está propuesta por el pseudocientífico de moda, me puedo hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿aporta algo a la comunidad científica? ¿Se puede adoptar o se ha adoptado en programas de investigación? ¿Produce nuevas líneas de investigación? ¿Influye en las hipótesis, en los modelos, en los paradigmas que ya existen? Si la respuesta a esas preguntas es no, probablemente sea una pseudociencia. Por el contrario, en la ciencia, la comunidad está constantemente trabajando con ideas nuevas y si una idea se difunde en su campo, en su área, y se incorpora a la investigación y produce conocimiento y produce líneas nuevas y produce más preguntas, hay buenas chances de que sea una ciencia. Podríamos pensar que la gente que cree en pseudociencias o en desinformación es porque no tiene la información correcta, pero sabemos que eso no es cierto. También podemos pensar que son personas tontas o que son menos inteligentes que nosotros y por eso caen en las mentiras, pero también sabemos que eso no es cierto. La desinformación es muy pegadiza, no solo porque a nuestro cerebro le gustan las historias simples y las cosas que cierran y no nos gusta estar incómodos o sentir incertidumbre, sino también porque estamos en un momento bastante particular respecto al acceso a la información. Justamente pensar que alguien cree en información falsa o en una pseudociencia es porque es bobo,
es el tipo de pensamiento que tenemos que evitar, porque es reduccionista y no beneficia a nadie, pero da mucho más trabajo no hacerlo. Entonces, hay dos partes a tener en cuenta cuando hablamos de pseudociencia y desinformación. Primero, el contexto y segundo, nuestro cerebro. En cuanto al contexto, hay 3 fenómenos o 3 cosas que pasan, que están interconectadas y tenemos que tener en cuenta: la desintermediación, la infodemia y la polarización. La desintermediación es la eliminación de los intermediarios y es un arma de doble filo. Las redes sociales transformaron completamente el panorama de la información y hoy en día tenemos acceso libre y en gran medida gratuito a prácticamente cualquier contenido científico, generalmente sin intermediarios de ningún tipo. Y esto puede estar buenísimo porque puedo ir directamente a preguntarle a un premio Nobel sobre su último artículo, pero también hace que la opinión de una persona experta en un tema se presente en pie de igualdad con la de una persona que no es experta, o que incluso valga menos lo que dice una epidemióloga sobre la pandemia que lo que dice el vecino de mi tío abuelo, y eso no está tan bueno. Por otro lado, pero conectado con lo anterior, el contenido en Internet se produce en gran medida por personas, y las personas están motivadas por sus intereses personales, y eso hace que haya algo para cada persona sin importar qué tan específico sea. No solo te podés enterar de las noticias leyendo los diarios, sino que gracias a la Internet podés preguntarte en tiempo real qué está pasando con las personas que lo están viviendo. También podés resolver preguntas re importantes como cuánta agua le tenés que echar a las plantas de morrón y de qué cuadro de fútbol son los candidatos a presidente. Porque Internet tiene todo lo que se te ocurra y lo que no también. Entonces podemos mirar el lado bueno y ver a las redes sociales y al Internet como tremendas herramientas porque nos dan la posibilidad de consumir contenido de ciencia y contactarnos con investigadores directamente y producir un podcast para Radio Cultura, pero también tenemos que tener en cuenta que hoy es más fácil que nunca producir y difundir contenido. Y para una persona no experta, esto es un océano de información y es muy fácil sentirse abrumada con toda la cantidad de información y la dificultad a la hora de distinguir entre fuentes fiables y no fiables. Y cuando digo una persona no experta, me refiero a todas las personas, ya que cada una tiene áreas donde no es experta. Yo no sé nada de economía o de impresionismo, entonces tiendo a creer lo que veo en la tele o en los diarios porque asumo que la persona que está hablando es en cierta manera experta en el tema. Si hablan de química o de comunicación científica o de crochet, capaz que tengo más chances de saber si lo que están diciendo tiene sentido o es un bolazo. Y así va pasando con todas las personas. De la mano con la infodemia y la desintermediación, tenemos a la polarización, que se refiere a cuando la opinión se divide en extremos que son opuestos. Esto es inherente al ser humano y a tener opiniones, pero se ve exacerbado porque las personas que usan Internet y redes sociales se juntan en grupos en las que más que nada interactúan con personas con las mismas ideas y con las mismas opiniones. A esto se le llama burbujas o cámaras de eco. En estos espacios, las personas solo adquieren información que coincide con sus valores, con sus prejuicios, con sus sistemas de creencia, y es muy fácil ignorar otras opiniones y otras perspectivas. Incluso muchas veces tenés que hacer el esfuerzo para ir a buscarlas. Y encima, por cómo funciona nuestro cerebro, nos es más fácil aceptar y compartir información que es consistente con nuestra narrativa interna, o sea, la información que está alineada con mis valores y mis pensamientos, respecto a información que contradiga mis creencias previas, aunque eso esté recontra basado en evidencia. Capaz que algunos están googleando las cosas que dije al principio porque no me creyeron que no son verdad. Cuanto más se polariza el discurso, hay más chances de que surja y prolifere información falsa y desinformación. Y encima, porque esto es todo un tema, tenemos el sesgo de confirmación, que es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las creencias propias o las hipótesis propias, a las que le damos desproporcionadamente más consideración que a las posibles alternativas.
Este efecto es todavía más fuerte en publicaciones o en piezas que tienen contenido emocional y en las creencias que están firmemente arraigadas o enraizadas. El sesgo de confirmación también hace que interpretemos cualquier prueba ambigua como que apoya nuestra postura existente. Por otro lado, tenemos el razonamiento motivado, que es la tendencia a encontrar argumentos a favor de conclusiones en las que queremos creer, más que argumentos a favor de conclusiones en las que no queremos creer. O sea, es cuando usamos emociones para justificar razonamientos o tomar decisiones cuando la realidad y la evidencia no apoyan ese razonamiento. El razonamiento motivado lleva a formar y aferrarse a creencias falsas a pesar de que tengamos evidencia de que son falsas. Nuestro deseo de tener determinado resultado es como un filtro que nos impide evaluar críticamente la evidencia científica. El razonamiento motivado también nos ayuda a aliviar lo que se llama disonancia cognitiva, que es esa tensión interna que sentimos cuando tenemos dos pensamientos que están en conflicto entre sí o con nuestro sistema de creencias, ideas o de emociones. Por ejemplo, una persona que fuma, aún sabiendo que causa cáncer, lo puede justificar diciendo que le ayuda con la ansiedad o que de algo hay que morirse. No fuma. Y encima de todo esto, cuando nos presentan información nueva, nuestra mente suele tomar atajos. Primero, evalúo si la información encaja con mi modelo mental, con lo que yo sé y con lo que creo sobre el tema. Si encaja, fantástico, me voy para mi casa, mi visión del mundo está intacta y tengo cero disonancia cognitiva. Pero si no encaja, mi instinto es proteger mis intereses personales o económicos, mis creencias, mis valores, frente a esta información que está en conflicto. Y muchas veces hacer todo el análisis de qué onda con esta información nueva que está en conflicto con mis creencias y valores es muchísimo trabajo. Y generalmente lo que pasa es que decido que esto no es para mí y voy a confiar en la evaluación que hace otra persona sobre esa información. Es decir, creerle a otra persona en vez de formar mi propia opinión, porque el pensamiento crítico implica un trabajo cognitivo muy grande. Tengo que hacer mucha fuerza para hacer todo este trabajo cada vez que se me presenta una pieza de información nueva, que es miles de veces por día, todos los días. Y además, la desinformación suele estar acompañada o envuelta en un formato simple y que apela a las emociones y no a la lógica. Las noticias que contienen desinformación suelen tener un título provocativo o alarmante para atraer la atención. Esto no solo hace que vayamos a ver qué es lo que dice la noticia y genera tráfico para ese sitio, genera atención, sino que también hace que lleguemos con un estado emocional alterado, que no se presta mucho para el pensamiento calmo y lógico. Esto alimenta un ciclo vicioso, porque esas mismas emociones hacen que después nos den ganas de compartir esa desinformación en redes sociales, incluso sin malas intenciones, porque nos enojó o nos pareció sorprendente o nos pareció interesante. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero que nada, informarnos. Hay 3 piezas clave que están presentes en las noticias falsas que hacen que caigamos en la desinformación. Primero, un titular impactante. Segundo, una revelación que nos reafirma o nos indigna. Y tercero, y esta es la parte peligrosa, una apariencia legítima y confiable. Entonces, podemos hacer varias cosas. Dan trabajo, pero valen la pena. Ten en cuenta de dónde salió, o sea, cuál es la fuente. Aunque se vean igual, o incluso confíe más en la opinión de la sobrina del ahijado de mi prima, no todas las noticias son iguales. No es lo mismo algo que alguien escribió en Facebook o en Twitter o en WhatsApp porque se le cantó, que algo publicado por un portal de noticias respetable o por la Universidad de la República. Fíjate si hay varios lugares hablando de lo mismo y si tienen la misma información o no, y qué cosas son distintas. Trata de encontrar la fuente original. También acordate de que existen portales de sátira y de parodia, por ejemplo, El Mundo Today o El Cascote News, y en inglés The Onion. Lee la noticia, no solo el titular. Como ya hablamos, estamos constantemente en un mar de información y la función del titular es atraer la atención para que leas esa nota y no otra. Incluso en las noticias con información legítima, el titular no cuenta toda la historia. Y cuando leas esa noticia, hacelo con mente crítica.
Cuando sea posible, tiene que haber una confirmación independiente de los hechos que se afirman. Y acá estamos hablando de que haya una confirmación independiente en serio, o sea, un estudio riguroso que no haya sido retractado. Si hay un argumento en cadena, cada eslabón de la cadena tiene que funcionar y ser correcto, incluyendo la premisa y la conclusión. No alcanza con que la mayoría de los pasos sean correctos. Usa la estrategia de la navaja de Occam. Esto es, si nos encontramos con dos hipótesis que explican los datos de igual manera, deberíamos elegir la más simple, ya que suele ser la correcta. Fíjate quién es el autor o a quién le están dando la palabra. ¿Esa persona realmente sabe de lo que está hablando? ¿Es una experta en esa área? Muchas veces se le da la palabra o un espacio en los medios de comunicación y en las redes sociales a personas que son muy reconocidas o de repente que tienen títulos, pero eso no significa que efectivamente sepan de lo que están hablando. Un doctor en física no tiene por qué saber nada de biología y de hecho se considera una persona no experta en el área de biología. Por eso hay que tener muy en mente la falacia de la autoridad, que es creer que lo que dice alguien es cierto solo porque esa persona tiene autoridad. Y en la ciencia no hay autoridades, a lo sumo hay expertos. El sistema que usamos para validar el conocimiento científico es la revisión entre pares, no hace falta ninguna revisión porque lo que dijo el jefe es cierto. Hablar en difícil no es lo mismo que decir la verdad, sobre todo en noticias o información de ciencia. Si todos los artículos sobre un tema usan palabras difíciles o confusas y no son capaces de explicarlo de una manera directa, seguramente quiere decir que no es cierto. Y hay algunos temas, sobre todo cuando hablamos de investigación básica o de teorías más bien nuevas, o en mi caso cualquier cosa que tenga que ver con física, es necesario tener cierto conocimiento previo y de repente hay que recurrir a algunas metáforas y explicaciones que te van acercando a cómo entendemos qué es ese tema. Pero si la única explicación que hay disponible es esto usa tecnología bio-nano-cuántica de la NASA que es muy difícil de entender, ahí hay gato de Schrödinger encerrado. También te invito a desconfiar de los que te dicen que hay algo que los científicos no quieren que sepas. De hecho, te desafío a que encuentres un científico que no quiere que sepas algo de ciencia. Suele ser más bien lo contrario, que les copa lo que hacen y si les das entrada, te hablan hasta por los codos. Salvo, por supuesto, en el caso de nuestro amigo Romualdo Héctor Lombardi Gutiérrez, que no te preocupes, tu identidad va a estar muy bien protegida por este podcast. Una imagen dice más que 1000 palabras, pero también puede mentir. Las imágenes se consideran más creíbles que el texto y los videos todavía más creíbles que las imágenes, pero hay 800 herramientas que nos permiten crear imágenes o incluso videos falsos. Y para peor, una imagen puede ser 100% real, pero usarse para acompañar información que nada que ver. Para las imágenes, puedes usar la herramienta de búsqueda inversa de imágenes de Google, que no afirmo ni niego que también se puede usar para ver si esa persona de Tinder es realmente una persona real uruguaya que existe y está soltera. Consulta a los expertos. Y bueno, ya me imagino que te habrás dado cuenta que todo esto de detectar desinformación en las noticias es pila de trabajo. Y de hecho es tanto trabajo que hay gente que se dedica a eso y es su trabajo. Por ejemplo, en Uruguay tenemos un sitio web que se llama Uycheck y se escribe uycheck.com, que es independiente y sin fines de lucro y se dedican a chequear información de los dichos políticos. También está AFP Factual y Snopes para noticias en inglés, que se escribe SNOPES. Y bueno, ahora entraste en crisis y estás preguntando, a la pucha, me di cuenta que compartí información falsa, ¿qué hago? Y lamentablemente es muy difícil retractar las cosas una vez que se publicaron, sobre todo si agarraron tracción. Por eso lo mejor es tratar de no hacerlo, porque la ley de Brandolini, formulada en 2013, también conocida como el principio de asimetría del bolazo, y esto es mi traducción, no es el nombre formal, habla justamente de la dificultad de desmentir la información falsa o engañosa y dice que
La cantidad de energía que se necesita para refutar un bolazo es una orden de magnitud más grande que la que se necesita para producirlo. Pero si compartiste algo que resultó ser falso, hay 3 cosas que tenés que hacer lo más rápido que puedas. 1. Respira hondo. La desinformación está diseñada para ser compartida y esparcirse rápidamente. No sos menos inteligente ni una mala persona por haber compartido algo que no es cierto. Son cosas que pasan, pero tampoco la podés dejar en esa. Entonces, 2. Elimina la publicación o el mensaje que tiene la información falsa. Por más que haya tenido muchos likes o comentarios o lo que sea, borrala. 3. Crea una publicación nueva en la que corrijas la información. Y para corregir la desinformación, ten en cuenta, por todo lo que hablamos antes de esto, que las correcciones solo pueden ser efectivas si no desafía o no combate o no ataca a las personas y su visión del mundo. Y esto es bastante obvio. Si yo me siento atacada en cosas fundamentales como mi visión del mundo, no voy a estar dispuesta a entretener una idea que está en oposición a lo que creo, sino que me voy a aferrar más a lo que creo. Y por otro lado, una corrección efectiva no tiene que dejar huecos cognitivos. O sea, no alcanza con decir que algo es un mito o es mentira, porque eso deja un hueco, un espacio que no sabemos qué hacer con eso. Si alcanzara con decir con que es un mito y que es mentira y me voy para mi casa, yo no tendría trabajo como comunicadora científica, porque sería cuestión de mandar una lista bien clara de hechos científicos y se terminan los antivacunas y los terraplanistas. Pero no. Entonces, tengo que reemplazar ese espacio cognitivo que dejé diciendo que algo es un mito con la información correcta, porque si no, corro el riesgo de que el mito se afiance todavía más en la mente de la persona. Por eso mismo vamos a corregir los datos del principio. La muralla china no es la única estructura hecha por personas que se puede ver desde la luna, porque no hay ninguna estructura hecha por personas que se pueda ver desde la luna. Ni siquiera se puede ver desde la estación espacial, que está muchísimo más cerca. Los girasoles no giran con el sol, aunque suelen apuntar hacia el este. Los brotes de girasol, antes de que les salga la flor, sí se mueven con el sol, y eso termina afectando la posición en la que termina la flor, o sea, el girasol. El óxido no causa tétanos. El tétanos es causado por una bacteria que se llama Clostridium tetani, que generalmente se encuentra en los mismos ambientes sucios y húmedos que hacen que los metales se oxiden. Esta bacteria vive su mejor vida entre las capas de óxido de los metales, entonces se asocia el tétanos con los metales oxidados. No hay ninguna evidencia de que los vikingos usaban cascos con cuernos, que de hecho hubiera sido de lo más incómodo en batalla o para navegar, aunque venía bárbaro como perchero. La imagen clásica de los vikingos viene de la escenografía de El Anillo de Nibelungo, que es un ciclo de óperas de Wagner. Las personas no usan solo el 10% de sus cerebros, aunque algunas personas las mirás y decís, uff. Si bien es cierto que nunca estamos usando todas las neuronas activamente todo el tiempo, usamos todo el cerebro, solo que en distintos momentos para distintas cosas. Es como las luces de la casa que las vas prendiendo y apagando a medida que las vas necesitando. Y solo las prendes todas en Año Nuevo porque superstición. Los esquimales no tienen más de 100 palabras para decir nieve. Este mito viene de una mala interpretación, de una observación, de un antropólogo que dijo básicamente: che, los esquimales tienen palabras diferentes para distintos conceptos relacionados con la nieve, igual que en inglés. Incluso en español también nos pasa, no es lo mismo lluvia que tormenta, que garúa, que llovizna, aunque todas hacen referencia a agua líquida que cae del cielo. Con las correcciones hechas me despido. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema y nos encontramos la semana que viene para hablar de la tabla periódica, que es todo un tema. Todo un Tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún rumor
Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Todo un tema. Todo un tema. Todo un tema.